a ver el AUX. Ya. Entonces, en el enunciado tienen ese problema, que básicamente son dos masitas que se van a mover de esta forma, para allá, para acá, para allá, para acá, y nosotros vamos a resolver la ecuación diferencial que modela este sistema. Entonces, en la primera parte nos dicen, encuentra las ecuaciones de movimiento. Igual les puse esto porque al profe como que le gusta harto los sistemas físicos. Así que eso. Ya. Ah, verdad. Estoy en resumen igual. Se riendo muy desconcentrado. Ya. Entonces, en general, nosotros cuando hagamos sistemas lineales, vamos a tener problemas de Cauchy, que van a ser iguales a los sistemas que no vamos a transformar a su modo matricial, pero vamos a tener ahora, cuando tenemos muchas EDOs, o tenemos EDOs de orden alto, con matrices podemos bajar el orden y hacer un sistema más simple. Y para eso tenemos que saber álgebra lineal. Ya. Entonces vamos a tener que el sistema siempre se va a ver más o menos así, como ahora en vez de ser X, va a ser un vector de X y un vector de X', y A va a ser la matriz que nos va a interesar estudiar, y B va a ser la parte no homogénea de la ecuación. Entonces, si B es 0, vamos a tener una EDO homogénea. Si A es a coeficientes constantes, el sistema es a coeficientes constantes. Y X de T va a ser igual que siempre la parte homogénea más la parte particular. Después tenemos la matriz fundamental canónica, que se modela con ese símbolo, y esta tiene unas propiedades importantes que están en el apunte igual, que es que la matriz fundamental canónica en la condición inicial va a ser la identidad. ¿Tengo prendido el micrófono? Sí, ya. Que la otra vez lo tenía apagado. Y la matriz fundamental canónica, cuando la derivamos, va a ser A por la matriz fundamental canónica cuando es evaluada en 0. Además, es invertible. Entonces, nosotros ya vimos en la parte anterior del curso que nosotros cuando vemos las soluciones homogéneas, forma un espacio de soluciones H. Entonces, el conjunto de todas las matrices fundamentales canónicas va a formar el espacio H. Ya, esto suena como súper extraño ahora, pero lo que nos interesa ahora es esta propiedad. Si la matriz fundamental canónica está formada por distintos términos, n términos, que todavía no sabemos cuáles son, entonces la solución homogénea de la EDO va a estar formada por la suma de cada uno de estos elementos por una constante. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el problema. Ya, entonces, nos dicen que las masitas que parten desde su punto de equilibrio. Este va a ser X1 y este va a ser X2. Estas cosas igual quizás ya lo vieron en mecánica, si no lo verán, si no, quizás no. Y los tres resortes tienen constante K y las dos masas son iguales. La que tiene X1 la vamos a llamar 1 y la otra 2. Ya. Entonces vamos a hacer un DCL donde cada masita entonces va a tener dos fuerzas. Y el segundo va a tener dos fuerzas. Pongámosle a esta F1, F2. Como esta es la segunda masita, por acción y reacción, esta va a ser F2 y esta va a ser F3. ¿Ya? Entonces con eso tenemos el DCL y ahora vamos a sacar las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? F1, que va a ser esta fuerza de acá, de este elástico, va a depender de cómo está comprimido o estirándose ese elástico. Como decimos entonces que las masitas parten en el equilibrio, entonces si yo me muevo hacia acá, me voy a deformar X, y si yo me muevo hacia acá, también me voy a deformar X. Entonces pongámonos en una situación de que todo esto se está moviendo hacia el mismo lado, es decir, todo va a estar acá. Así que F1 va a ser simplemente
sea, voy a escribirlos acá. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, 1. Va a ser simplemente menos KX1. Y esta fuerza, que va a ser la de este elástico, va a depender de cómo se mueve este en relación a este. Porque si este se mueve para acá y este se mueve para acá, entonces la deformación va a ser la diferencia entre esos dos. Entonces vamos a tener más K de X2 menos X1. Y para esta parte vamos a tener la suma de fuerzas en X2 de la misma forma que la anterior. Como esta es más, acá va a ser con menos, por acción y reacción. Entonces vamos a tener menos KX2 menos X1 menos KX2. Entonces con esto tenemos las dos ecuaciones de movimiento. Hasta acá, ¿se entiende? Igual es un poco extraño trabajar con elástico. Así que es enredado cómo sacar las ecuaciones de movimiento para estos casos, pero es eso. ¿Puedes explicar de nuevo la fuerza del principio? Ya. Primero partimos con esta masita, que es esta. Acá vamos a tener una fuerza para allá y una fuerza para allá, que van a ser las fuerzas de los elásticos. Ya. Si yo muevo esta fuerza para acá, o sea, esta masita para acá, entonces el resorte va a estar comprimiéndose. Y si yo lo muevo para acá, el resorte de acá va a estar estirándose. Entonces, por ley de Hooke, yo digo, ya, voy a ponerme en la situación en que todo se mueve para un lado. En ese caso, voy a tener que acá se va a estar moviendo con esto, solo va a desplazarse X1 en sentido contrario a donde se está moviendo, y esta fuerza va a verse dada por la diferencia entre esto y esto, porque si esto se mueve para allá, va a moverse hacia el elástico. Entonces va a estirarse la diferencia de lo que se movió esta masa con esta masa. Y ahora, esta sería esa fuerza. Para la masa 2, como va a ser la misma fuerza, pero para el otro lado, entonces es la misma fuerza, pero con signo menos. Y de forma análoga, como saqué la de acá, entonces esta fuerza va a depender solo de X2. Bueno, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Igual quería hacerlo como esa parte rápido, era para sacar como a las E2 a resolver. Ya, y ahora viene la parte de EDO. Ahora, nosotros tenemos que entonces pasar estas ecuaciones a un sistema matricial. Para eso tenemos que despejar lo más posible las variables para que sea más fácil ver cómo van a estar. Entonces tenemos que esta va a ser 1 y esta va a ser 2. De 1 voy a tener que X1 va a ser menos 2. Acá lo que hago es que al tiro saco el X1 de acá, que va a ser menos, y me queda menos 2K X1 partido en M, más K partido en M X2. Y para 2 voy a tener que X2, 2 puntos, y acá va a ser menos 2 KX2 partido en M, y acá menos es más, K partido en M, X1. Ya. Ahora, lo que pasa acá, si se fijan, es que tengo acá una ecuación de segundo orden, pero yo sé trabajar con ecuaciones de primer orden. Así que vamos a pasar esta ecuación de segundo orden a una de primer orden. ¿Y cómo hago eso? Con los sistemas lineales. Vamos a hacer un cambio de variable acá, o más bien nos vamos a definir otra variable
Y vamos a decir que si yo derivo en el tiempo x', 1, me va a dar x2', 1. Y si yo derivo en el tiempo x', 2, me va a dar x2', 2. Ahora, también podían darse otra variable, pero yo prefiero usar x1' y x1' porque es como más fácil acordarme de lo que estoy haciendo. Entonces, haciendo ese cambio en el sistema, voy a tener que ahora voy a tener que x1' va a ser, si lo derivo, a ver, espera, me distraje un poco y me confundí. Ya, entonces hice el cambio de variable. Y ahora voy a plantear el sistema de ecuaciones. Entonces voy a tener que mi vector y va a ser ahora x1, x2, x1' y x2', que se va a referir al vector que tiene todas las variables que me interesaban del problema. Entonces, planteándolo así, si yo hago un d de t de i, voy a tener todos estos derivados, es decir, x1', x2', x1, 2' y x2, 2'. Y ahora, fijándome en las ecuaciones, puedo escribir mi ecuación diferencial en forma matricial, lo que va a ser de esta forma. Es igual a i, donde ya tengo i y tengo i', y ahora me falta ver cómo voy a definir la matriz A. Y la matriz A va a responder a que yo transforme esto en su forma matricial simplemente, el lado derecho de la EDO. Entonces me va a quedar así. Voy a tener que d a de t de x1, x2, x.1, x.2 va a ser igual a algo por x1, x2, x.1, x.2. Entonces voy a bajar las ecuaciones de movimiento para tenerlas a la vista. Ya. Me dicen que acá tengo menos 2k de x1 y k de x2. Pero la primera variable que tengo acá es x1'. Y x1', entonces va a ser simplemente que si se fijan, voy a tener que x1' va a ser x1', ¿cierto? Eso viene del cambio de variable que hicimos. Luego, para lo mismo para x2', va a ser 0, 0, 0, 1. Ya que este término se va a corresponder con ese. Ahora aplicamos la ecuación de movimiento. Tenemos que para x1 tengo menos 2k partido en m. Entonces, voy a tener acá que en el tiempo x1', que vendría siendo x2', va a ser menos 2k partido en m x1. Entonces va el primer término acá. Y el otro va a ser más k partido en m x2, que sería el segundo término. Y acá estarían los ceros porque no hay más información. Y de forma análoga, para el segundo término, tengo menos 2k m x2 y k m x1. Entonces acá estarían al revés. 0, 0. Ya. Acá tengo el sistema de ecuaciones en su forma matricial.
Y esta es la matriz A, que nos va a interesar estudiar para encontrar los vectores propios y los valores propios del sistema. Hasta acá. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. A ver, voy a ver el chat. Dime. Esa igualdad de que la derivada de y es igual a A por I, ¿de dónde se saca? Ah, ya. Es que acá en el resumen les había puesto que en general los sistemas de ecuaciones van a tener esta fórmula, esta forma. Lo que a nosotros nos interesa llegar es algo de esta forma siempre, porque ahí es donde nosotros sabemos como las formas de aplicar lo que conocemos a partir de la matriz fundamental canónica y todo eso. Ya, vale. Entonces, lo que hice con i fue simplemente darme un vector para expresar todas esas variables, ya que no eran x en sí. Yo le pude haber dado cualquier nombre, así un z, era solo para no confundirse con el i, con el x. ¿Ahí se cacha más? Sí, vale, gracias. Peña, Dime. ¿podrías repetir así como rápido cómo sacaste la matriz A, La matriz A, ya. por favor? Lo que hice acá, y que quizás lo ven más claro si lo dejamos así. Que acá solo metí el dt adentro. Ya. Yo tengo que hice este cambio de variable acá. Entonces, yo agregué dos variables a mi problema, que son x' en 1 y en 2. Como son variables que estoy usando de forma auxiliar, solamente para bajar el grado de la EDO, entonces acá x1' solo va a ser igual a x1', x2' va a ser igual a x2', porque acá hay puro cero y acá igual. Y acá es donde meto la información del sistema, en esta parte. Porque tengo que x2', que va a ser esta variable, va a ser igual a menos 2k partido en m por x1, que si yo hago la suma de la multiplicación de matrices, va a ser esto por esto, más k partido en m x2, que va a ser más esto por esto. Y como el resto son puros ceros, resolviendo ese sistema matricial, me va a dar que x12' es igual a exactamente lo que planteé arriba. De forma análoga, para x2', tengo que es menos 2k x2, que es eso, y k x1, que es eso. Entonces, nuevamente, haciendo la multiplicación de matrices, es eso por eso, más eso por eso, y puros ceros. Así que me va a dar exactamente eso. Ah, ya ahora entendí. Gracias, Peña. Bueno, ya. Peña, yo tengo una pregunta. Igual, A ver, quería saber cómo se definió esa I, por qué I cumple eso. Ah, ya. Es que yo ya tenía como mis x acá, ¿cierto? Tenía esta variable, esta variable, esta variable y esta variable. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Sí, ¿Sí? ¿No? ¿Cachaste por qué llegamos hasta eso? sí, Ya. Ahora, lo que pasa es que acá yo tengo un grado, o sea, tengo esto derivado dos veces y esto ninguna. Y yo no sé resolver E2 matriciales de segundo orden, así. Yo no sé resolver eso. Yo necesito bajar el orden. Y para bajar el orden, hago una variable que derivada sea la variable en segundo orden. Y eso significa agregar dos términos al sistema, que son estos dos. Esa es la parte complicada de este ejercicio. Y es algo que se hace. En mi tarea numérica me había salido una situación así de x2 puntos algo igual a x algo.
y había que bajar el orden. Entonces igual se los había hecho pensando en que quizás le salía algo así en la tarea, pero parece que no. Una consulta. Pero igual, dime. ¿Usted dio el examen, perdón, EDO durante el estallido? No, yo lo di en otoño. Ah, ya, perdón. Sí, tranqui. Bueno, ese es el tema con esta pregunta. Yo tengo que bajar el orden de la EDO y para eso me creo una variable extra que voy a agregar al problema. ¿Ya? Es solo eso. Que esas variables van a ser x1 punto y x1, x2 punto. De esta forma llegaría a este sistema. ¿Ya? Sí, gracias. Ya. Entonces, si no hay más dudas, voy a proceder a la parte C, que es básicamente resolver la EDO. Para resolver esto, nosotros solo analizamos la matriz A. Y eso es lo bonito de hacer esto, que de toda esta matraca que se hace, que en verdad se haría haciendo esto, porque igual es súper complicado. Si se fijan, x1, 2 puntos depende de x1 y x2, y x2 puntos depende de x2 y x1. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? A mano. Es como súper extraño porque una depende de la otra y es como feo. De cualquier forma, tendría que hacerlo como un sistema. Pero haciéndolo con matrices, se simplifica caleta porque solo me dedico a analizar esto y a sacar valores propios y vectores propios, que es lo que hicieron casi todo el curso de lineal. Bueno, lo que alcanzaron a ver de lineal, espero que hayan alcanzado a ver esto. Y esta matriz es bonita porque tiene muchos ceros. Y cuando tengo muchos ceros, se me simplifica caleta el cálculo. Ya. Entonces, ahora, para encontrar los valores propios, esto siempre se hace igual. Primero encuentro los valores propios. Ya. Para encontrar los valores propios, es igual a resolver este sistema. A menos lambda i es igual a 0. Que eso es lo que ven en lineal. Y después encuentro los valores de lambda para que esto se haga efectivamente 0. Ya. Entonces yo tengo mi matriz A y simplemente voy a hacer menos lambda, 0, 1, 0. 0 menos lambda, 0, 1. Menos 2, k partido en m, k partido en m, menos lambda, 0. K partido en m, menos 2, k partido en m, 0 menos lambda, igual a 0. Acá lo único feo es que tengo un determinante de 4 por 4, pero creo que igual en lineal vieron hasta 4 por 4, así que deberían poder resolverlo, y lo pueden hacer haciendo eso como de más, menos. Bueno, yo lo metí a la calculadora, porque ya no me acuerdo cómo matraquear, y era para tenerlo listo para la UX, porque igual era matraca, y tenemos poquito rato. Y esto da k partido en m más lambda, y el otro es 3k partido en m más lambda cuadrado es igual a 0. Ya. Y entonces esta es una ecuación para lambda, en que voy a sacar 4 valores. Ya, después les puedo poner cómo sacar un determinante más grande. Pero ahora como que en verdad me da lata. Yo acá en la pauta les dejé hecho con un cambio de variable que hice, que era que w cuadrado es igual a k partido en m. Que era solo porque era más fácil para mí analizarlo con eso, y es como las ecuaciones que van a encontrar en física,
siempre van a usar esa omega, que yo le digo W porque nunca me aprendí las letras griegas. Bueno, considerando ese cambio de notación simplemente, voy a tener 4 valores para lambda. Y van a ser valores imaginarios porque me van a quedar estas ecuaciones. Y para que esto sea 0, entonces esto tiene que ser negativo, pero esto es positivo. Y al sacar raíz me va a dar un complejo. Entonces me va a quedar i omega, el otro menos i omega, el otro i omega raíz de 3, y el otro menos i omega raíz de 3. Entonces estos van a ser los valores propios de A. A ver qué dicen por el chat. Ahí ya. Una vez tenemos los valores propios, procedemos a sacar los vectores propios para cada valor propio. A priori, como que para los sistemas bonitos, donde todo es como continuo, no existen degeneraciones, yo voy a tener que, por lo general, para un sistema de 4 incógnitas, voy a tener 4 valores propios y 4 vectores propios. Y así voy a completar el espacio de soluciones H para la parte homogénea. Entonces, para lambda 1, ya. Sacar los vectores propios es equivalente a estudiar esta matriz, la de A menos i omega. ¿Por qué menos? Por esto. Entonces yo reemplazo el valor de mi lambda y lo multiplico por i. Y esto sería por i. Y esto multiplicado por un vector me va a dar 0. Eso es como lo que vimos en lineal. Y yo tengo que encontrar este vector para que eso pase. Y ese vector entonces va a ser el vector propio. Acuérdense que existen como caleta de vectores propios, y por el sistema que estoy dando, todos los vectores propios que yo saque van a ser base del espacio de soluciones, ya que se sacan por construcción. Eso era lo que se justificaba a veces como para álgebra lineal. Ya. Entonces esto me quedaría así. Menos i omega 0, 1, 0, 0, menos i omega 0, 1, menos 2, omega cuadrado, menos i omega 0, omega cuadrado, menos 2 omega cuadrado, 0, menos i omega. Y acá me estoy dando un vector cualquiera, es solo para sacar como... En general estos vectores siempre quedan como con 1, 0 y cosas muy bonitas. Ya, entonces, voy a ¿Qué ver pasa en qué el caso pasa. en el cual no quedan unos y ceros y queda algo y quedan cuestiones raras? Ahí yo verificaría primero mi matraca. Por ejemplo, en este caso, como estoy trabajando con números complejos, es súper probable tener vectores propios con números complejos. Pero en el La caso de que otra, todo sea bonito, igual sería extraño tener como vectores muy feos. en otro caso, si dan vectores feos, pero lo verifiqué por programas computacionales que daban esos vectores feos, Entonces está bien. Si la cosa es como que en general en el curso no se ven problemas que den como vectores feos. Aunque sí, pueden haber casos que pasen. Que en general los alcances del curso no son tan complicados en esta parte. Es como saberse lo que hacer. Que es, saco vectores propios, luego evalúo los vectores propios para sacar los vectores propios. o sea, como volver a lineal. Sí, es muy algorítmico esto, es como paso A, paso B, paso C.
En general los errores son de matraca, más que de concepto. Ok. Ahora igual, como están siendo las pruebas, yo me esperaría como alta matraca para esto, así que igual practiquen para soltar la mano, en especial en esta parte, porque si hay matrices grandes, en lo que más se van a demorar es en sacar los vectores propios y sacar el determinante, que igual esto es bonito porque tiene harto cero y son cosas chiquititas, pero si tienen cosas grandes va a ser enredado, y más si tienen variables en las que tienen que determinar casos, porque eso también puede pasar. Ya. Entonces nosotros acá tenemos que resolver como en lineal, que establecer una relación entre todos estos para encontrar el vector propio. Entonces de la primera voy a tener que menos IW a 1, y este 0 va con este, más A3 igual a 0. Voy a tener en la segunda ecuación que menos I omega A2 más A4 es igual a 0. En el tercero, menos 2 omega cuadrado más A1 más A2 omega cuadrado menos A3 y omega, y eso es todo, igual a 0. Y en la cuarta voy a tener A1 omega cuadrado menos 2 omega cuadrado A2 menos I omega A3 igual a 0. Entonces igual es feo llegar a un sistema de 4×4, aunque en este igual no es tan complejo. ¿No sería A4 Oh, en sí. la web? Sí, tienes razón. Gracias. Bueno, como decía, acá igual un sistema no es tan feo, porque a pesar de que es de 4×4, tengo varias cosas que se me van al tiro. Ya, yo al final como que lo metí a Wolfram Alpha y llegué a esta relación, que si parametrizo todo en A1, voy a llegar a que esto es 1, 1, IW, IW. Entonces, B1, 1, 1, IW, IW. Y ese sería el primer vector propio. Ya, hasta acá, Disculpa, ¿alguna Feña, no duda? entendí esa última parte. Ah, sí. Estaba leyendo el chat y dicen que también podía escalonar, sí, pero me salía más corto hacerlo como por sistema de ecuaciones, que lo encuentro más fácil para mí, pero sí, pues también pueden escalonar la matriz. Acá lo que llegamos a la matriz evaluando el primer valor propio, que se evalúa en esta fórmula, y lo que yo tengo que hacer es encontrar un vector que me satisfaga eso. Entonces, como lo hacíamos en lineal, reemplazo y llego a la matriz de esta forma por un vector que no conozco. Y esto tiene que ser igual a 0, ya que estoy buscando los vectores propios para un valor propio. Como decían en el chat, podía escalonar esta matriz para resolver el sistema de ecuaciones, o podía resolverlo como a mano, que fue lo que yo hice. Y como les decía, por tiempo, les puse solamente el resultado, que era que al final todo me quedaba en función de A1, porque yo elegí eso, me podía quedar en función de A2, de A3 o de A4. Y me queda que entonces A1 es A1, A2 va a ser igual a 1, A3 por I y omega va a ser A1, y lo mismo va a ser para A4. Entonces voy a tener dos valores iguales y dos valores iguales acá. Eso simplemente. Y por álgebra lineal yo sé que si tengo algo de esta forma para este vector, entonces yo puedo decir que el vector propio para ese valor propio es simplemente tomar esto y decir que ese va a ser mi valor propio.
o sea, mi vector propio. Hola, disculpa, justo como que se me cayó un lápiz y lo tuve que recoger y me perdí la parte que dijiste. ¿Cómo llegaste a uno por ese vector? Ah, ya. Lo que hice acá fue que cuando tú resuelves este sistema, tú no vas a llegar como a U1 igual a 1. No, no llegas a eso. Tú vas a llegar a cosas como A1 es igual a 2, A3 es igual a 4, y vas a llegar a una relación para A1 y A3, por ejemplo, que va a depender de I omega. Lo que yo hice fue simplemente dejar todo en función de un valor y obtuve un vector propio. Y ese vector propio es el vector propio para omega 1, mi valor propio. Ya, vale, gracias. Una pregunta, Dime. pero si tengo 4 variables y 4 ecuaciones, ¿no debería como encontrar como una solución? O sea, ¿quiere decir como que si resolvemos el sistema tiene infinitas soluciones en teoría? Sí. Y al final, eso se va a cachar más bien como al final. Tú tienes que sacar una base de soluciones del sistema. Entonces, tú vas a encontrar por cada valor propio, por lo general, un vector propio. A menos que la multiplicidad sea distinto a 0, sea 1. Si tengo más de multiplicidad 1 para un vector propio, voy a tener... si tengo multiplicidad mayor que 1 para un valor propio, puedo tener más de un vector propio asociado. En este caso no, es como todo bonito. En este caso yo tengo 4 valores propios, entonces voy a encontrar una base de soluciones con 4 vectores propios, uno para cada valor. Ahora, yo puedo encontrar infinitos vectores que correspondan para este sistema, pero me interesa uno, porque si encuentro 2 y son LI, no estoy haciendo una base. Porque recordemos que una base, los vectores tienen que ser LI y tienen que generar el espacio. Si me paso, no voy a hacer LI, entonces no va a ser una base. ¿Se cachó? Sí. Gracias. Ya. Ahora, en virtud del tiempo, si cacharon cómo se hace esto, el resto se hace igual. Así que les voy a dar los vectores para como llegar a la solución y mostrarles el método numérico, que creo que eso les va a interesar más. Ya, entonces tengo B1. B2 va a ser para I2. Va a ser 1, 1 menos IW menos IW. Para el tercer valor, B3, va a ser 1 menos 1 y raíz de 3W menos y raíz de 3W. Y para el cuarto valor, B4, va a ser 1 menos 1 menos y raíz de 3W y raíz de 3W. Y como se fijan, o sea, como se nota acá, son parecidos, pero nunca son iguales. Y eso es porque tienen que ser LI. Si llegan a una base de vectores y no es LI, entonces algo hicieron mal. Tiene que ser base. Por método de construcción, en general, si hacen bien la matraca, van a generar. Y no tienen que como que justificar más que por eso que efectivamente es la base de solución. Ya. Entonces, tengo mis 4 valores propios asociados a cada vector propio. Igual en la pauta hice toda la matraca para que los que se confundan puedan verlo ahí, me manden mails o cosas así. Entonces, lo que yo estuve haciendo todo este rato fue resolver para esto. Esto es lo que yo me interesaba despejar, el I. Entonces, yo simplemente puedo decir que
x1, x2, x.1, x.2 va a ser igual a una constante por el primer valor propio por t, por el primer vector propio, más otra constante por el segundo valor propio por t, por el segundo vector propio, más la tercera por el tercer valor propio, por el tercer vector propio, y con el cuarto lo mismo. ¿Por qué? Por las propiedades de las matrices y una exponencial. Eso igual está en el resumen y en el apunte del profe, pero según yo lo puedo ver mejor en la próxima auxiliar, como que lo había visto, pero creo que por tiempo mejor no lo explicito tanto, lo dejé en la pauta, eso sí. Y reemplazando, voy a tener que C1 IWT por 1, 1 IW más C2 IWT por 1, 1 menos IW más C3 y raíz de 3 WT 1 menos 1 y raíz de 3 W menos y raíz de 3 W más C4 y raíz de 3 WT por el cuarto vector ya. Pero a nosotros no nos interesaba la velocidad del sistema, sino más bien nos interesaba el movimiento, que serían x1 y x2. Entonces, cuando tomamos solo x1 y x2, nos queda algo mucho más bonito, que sería C1 IWT 1, 1 más C2 menos IWT más C3 por 1 menos 1 más C4 menos I raíz de 3 WT 1 menos 1. Y esto es como lo que hemos visto desde antes con los números complejos, que tengo como la misma solución, pero una con más y una con menos, y acá igual, una con más y una con menos. Entonces, esa solución va a ser del tipo seno y coseno. Entonces yo lo voy a dejar como así, porque ahora les voy a mostrar la expresión numérica de esto y se va a entender más si lo dejo como senos y cosenos. Acá da lo mismo si usan seno o coseno en la forma que yo lo dejé, porque estoy usando una fase, que es esto, que se usa en física, que al final es como el más b seno. Solo estoy acortando la solución usando que yo sé que eso corresponde a un a seno más b coseno, y aún abuse más de la notación para meter el seno en el coseno. Y esto quedaría b 1 menos 1 coseno de raíz de 3 WT menos I2. Ya. Entonces, esta es la solución de la ecuación de movimiento de los dos resortes del problema. Gracias. Sí, dime. Tuve un problema y me perdí en lo último, en el cuadro amarillo. No te escucho muy bien. ¿Se ¿Podrías escucha? hablar más fuerte? Dime. Ay, no sé qué pasa. Ya que me perdí en el cuadro amarillo. Ah, ya. Lo que hice fue que
cuando acá hice como alusión a cuando teníamos problemas en una dimensión, cuando teníamos como unas soluciones así, ¿cierto? Ahí nosotros sabíamos que la solución era como A seno de algo más B coseno de algo, ¿cierto? Cuando tenía los complejos conjugados. Ya, entonces lo que yo hice fue usar eso acá, entonces me quedaba ya un A seno más B coseno. Pero para simplificarlo más, yo metí el seno como una fase dentro del coseno, simplemente. Aunque hasta acá ya estaba bien. Este cambio lo hice solamente porque ahora vamos a ver la solución numérica y era para que se entienda más el movimiento esperado que vamos a tener del problema. Ya, bacán. ¿Ves? Que esto lo encontré mucho más gráfico, por eso lo simplifiqué tanto. Pero eso de arriba ya es la solución. Eso ya está bien. Para un problema como de control, no tienen que llegar a esta solución de abajo, ¿cachai? Con que lleguen acá ya está bien. Ya. Entonces, ahora para pasar a la solución numérica, en los minutos que quedan, les voy a explicar un poco cuál es la intuición detrás. Dime. ¿Podría como volver un poco más arriba? El mismo problema. ¿Dónde? Un poco más arriba, como abajo, cuando sacaste los valores propios. ¿Sí? Ahí. Ahí en el A1, que como ponderando al vector, Ujú. ¿por qué te queda como en segunda fila te queda como 1? ¿No debería ser 0 o no? ¿Dónde? En la segunda, no, ¿por qué queda ese vector así? No creo, no cacho por qué la 1 queda ponderando a ese. Ah, ya. Es que lo que hice fue simplemente cuando resolví el sistema de ecuaciones, yo no llegué a cosas como A1 es igual a 2, por ejemplo. Llegué como A1 es igual a 2 y A3 es igual a 4. Y Ya. después de eso, llegué que por esta ecuación, a IW A1 es igual a A3. Y como tenía Ya. las otras dos igualdades, dejé todo en función de A1, porque no me interesa sacar los valores reales. Tengo infinitos valores para el vector propio. Yo solo saqué uno. Pueden encontrar otros, ¿cachai? Ya. Gracias. Ya. Ya. Ahora esto, antes de pasar como a mostrarles el programa, es que ya. Yo tengo el movimiento para X1 y X2. Entonces yo tengo que el movimiento va a ser de tipo sinusoidal, es decir, va a ser esto, ¿cierto? Porque tengo cosenos y es como bonito. Ahora, tengo dos situaciones en las que tengo que fijarme, que va a depender de lo que está acá y de lo que está acá. ¿Qué pasa si yo ignoro esto y solo evalúo lo de arriba? Tengo que el vector propio es 1 a 1 y acá esto se le llama frecuencia. Y la frecuencia es simplemente omega t por una fase y una A que van a depender de las ecuaciones, de las situaciones iniciales del problema. Si yo ignoro esto y digo, acá no pasa, B0, voy a tener que, como 1 y 1 representan a X1 y X2, si yo dibujo la situación, entonces estos dos se van a estar moviendo sincrónicamente para allá y después para acá. Y esto va a pasar con una frecuencia W. Ahora, en el segundo caso, si yo digo que esto no pasa, ya, esto no pasa, A es 0, voy a tener entonces la siguiente situación. Estos se van a estar moviendo en dirección contraria, es decir, van a estar moviéndose uno para acá y uno para acá, y luego uno para acá y uno para acá. Y eso va a pasar
con esta frecuencia, es decir, la frecuencia es mayor. Entonces eso va a pasar más rápidamente, por decirlo así. Y eso es lo que vamos a ver ahora con lo que les voy a compartir de la pantalla. Entonces, voy a dejar de compartir acá y voy a compartir acá. Acá una inception de mi pauta. Ya. Este es el programa Spider. O sea, cuando abren el Anaconda, les pidieron, bueno, yo les recomiendo usar PyCharm o Anaconda para esto. Yo usé Anaconda para la teoría numérica, pero igual PyCharm apaña, tienen licencia con la cuenta de la U. Ya, entonces expliquemos. Yo me hice algunas funciones para hacer el movimiento Anaconda. ¿Cómo que hay para usar para la cuenta de la U? Yo intenté hacerlo con PyCharm y me dijo que no estaba habilitado. Tienes que... Ay, no me acuerdo. Pero sí, hay asociación con PyCharm para la U. Tienes que usar tu cuenta UGEU Chile y pedir una licencia de estudiante. Y ahí Porque te da la versión no voy a estar pagando $200 al año para ocupar PyCharm. No, pero se puede. Con la cuenta de la U. Después puedo buscar cómo y les digo. Pero Anaconda es gratis. Y la única paja es que usa mucha RAM. Entonces como que puede ser que no a todos les corra y PyCharm corre mejor, según yo. Pero acá es bonito porque te muestra como los gráficos acá mismo. ¿Sabe cuánta RAM ocupa más o menos? No, pero a veces cuando ya tenéis mucho rato, muchas entradas, como que empieza a ponerse súper lento el compu. Ok, gracias. Quiero correr esto. Ya. Entonces, yo ahora lo que hice acá fue que modelé esta misma IDO. Y lo hice con varias funciones porque al menos a mí se me hace más fácil trabajar con varias funciones que con una gran función. Me gusta dividir los procesos. Ya. Entonces, lo primero que hago es, me definí omega igual 2, cualquiera. Es una condición constante al final, porque es el valor entre K y M, y eso va a ser un valor constante. Entonces, yo me definí una ecuación de movimiento que va a recibir un T y un estado. Entonces, un estado va a ser un vector de cómo se encuentran las condiciones del problema en ese momento. Y en este caso va a ser un vector de 4 variables, x, x', y 1 y 2. En este caso yo usé x2 como y, porque me daba lata estar poniendo 1 y 2, pero es más que nada para que como que entiendan cómo se plantea una EDO en un programa. Oye, no sé si prefieren como que ya son las 7. ¿Sigo con esto o paramos? Sí, por favor. Siga. Siga nomás, siga. Ya. Entonces ya. Yo tengo ecuación de movimiento que me recibe un T y un estado. Entonces yo digo ya, X va a ser la primera componente de ese estado. Y va a ser la segunda, Bx la tercera, B y la cuarta. Ahora me hago una matriz de puros ceros que voy a rellenar con la aplicación de la fórmula. Entonces, yo tomo ahora, aplico la ecuación de movimiento, básicamente. Entonces, mi X ahora va a ser Bx. Mi Y va a ser Bi. Y mi derivada de Bx, es decir, el X dos puntos, va a ser la misma ecuación de movimiento que estábamos usando anteriormente, que va a ser menos 2w cuadrado por x. Acuérdense que acá en Python se eleva al cuadrado con 2 por, básicamente, por x, más w cuadrado por y. Y ese va a ser mi bx', que va a ser la aceleración en x.
Y para la aceleración en I, que era mi x2 en la matraca, voy a tener lo mismo, pero con las variables cambiadas. Acuérdense que era como 2, menos 2, 1, 1 menos 2 en la matriz. Eso es lo que estoy haciendo. Solo eso. Y la función me va a retornar el vector D. Es decir, mi función me toma el estado de x, y de x, de y, y me devuelve el vector evaluado en las condiciones del problema. Ya. Ahora, para hacer el paso Disculpa, de Euler, dime. Vx y Vi son la derivada de X y la derivada de Y, o nada que ver? Sí, Ah, ya. como estábamos trabajando con posición, velocidad, aceleración, que era para poder escribirlo como en el código, Disculpa, que entendí más o menos, eso es X. entendí más o menos cómo definiste las cosas, pero ¿qué se supone que es esa función? ¿Qué le metes y qué te devuelve? Yo le meto un tiempo y las variables, es decir, X, Y, X, Y, ¿cierto? Yo le meto el estado y el tiempo y me devuelve ese mismo estado, pero con las E2 aplicadas, es decir, me devuelve como la aplicación de la ecuación de movimiento para esas variables en ese tiempo. Ya. Disculpa. Entonces, dime. ¿Dónde se usa t en esa función? Eso lo vamos a ver al final. Que por mientras es súper abstracto decirles que es t. T es como el momento de la iteración simplemente. Vale, gracias. Ya. Ahora, el paso de Euler, yo sé por el apunte, porque de ahí tienen que sacar todos los métodos. No los saquen de otra parte porque tienen que explicarlos según el apunte. Mi paso de Euler simplemente va a ser multiplicar la ecuación de movimiento que yo saqué por un dt. Es simplemente eso, es mi f de x por dt. ¿Ya? Eso, si ven el apunte, se van a acordar de esto al tiro. Existen distintos pasos para los distintos métodos. Yo alcancé a hacer Euler nomás, porque no alcancé a programar los demás. Ya. Ahora yo me hice una función auxiliar, simplemente por problemas de indexación en el código que hice, que a mí me daba como una matriz así, y necesitaba una matriz así. Así que simplemente hice una función acá que me daba vuelta las matrices para que indexaran bien. Ya, y esto es como la que importa aparte de la primera. Esas son las más importantes. Ya, esta se llama Solve Euler. Y esta ecuación me va a tomar un estado inicial, una ecuación de movimiento, un dt y un t. E sub 0 es un arreglo que es el estado inicial en tiempo cero. Ecuación de movimiento es una cosa auxiliar que voy a usar, que es para que me evalúen la primera función. Simplemente, ven, ahí está como Bx, Bi, B'X, B'I. El dt es, a fin de cuentas, la exactitud que yo necesito. Y t es el tiempo final, es decir, cuántas veces yo quiero que eso pase. Ya. Oiga, sí, igual no es tan fácil. Esta fue como la parte de la tarea numérica que más costó, pero esto es como igual matar un tanque con una hormiga. Hay formas más fáciles de programar esto, pero yo lo hice así. Creo que no es reprobatoria, es como un control más. Al menos en mis tiempos era como un C4. Igual, en el apunte hay algunos ejemplos de implementación. Y esta es como la forma más como que abarca todos los casos, así que por eso se las quise mostrar. En programación no es tan fácil de hacer, pero si la entienden como la idea, van a poder programar sus propias funciones, pues si la idea no es que copien esta función.
Ya. Entonces, lo que primero que yo hago es que me hago un n, que es el número de iteraciones que va a hacer esta función. Y va a ser la relación entre t y dt. Porque dt es un número que va a estar como, en general va a ser chico, si yo quiero exactitud, y t es el número de tiempo final. Entonces la división de eso me va a dar cuántas iteraciones al final va a ser el programa para darme esa exactitud en ese tiempo. Ya. Lo primero que hago es que me hago un arreglo de puros ceros. Un arreglo de arreglos al final. Por eso me hago una matriz de estado en que acá tengo n ceros, y n ceros, y n ceros, y n ceros. Luego, me doy el valor inicial. ¿Alguien me habló? ¿No? Ya. Luego me doy el valor inicial, En el que chat son las pusieron condiciones iniciales. ¿qué? Supongo que no se entendió bien esa parte. Ah, ya. Pucha, es que igual es difícil entender como al tiro esto, si en verdad es como bien extraño. Le voy a preguntar al profe si lo puedo subir como el código de ejemplo. Si no, igual lo voy a subir como a YouTube. Y ahí cuando estén haciendo la tarea yo creo que van a entender mejor porque igual es un tema súper nuevo para ustedes. Yo tomo mi Sol Euler con una condición inicial, la ecuación de movimiento, el de t y el t. Acá me hago una matriz de puros ceros, donde en cada espacio voy a tener n ceros, que van a representar todos los valores que yo voy a llenar resolviendo la EDU. Luego, pongo en esa matriz mis condiciones iniciales para x y bx, by. Y en esta parte que se ve súper feo, en verdad es solo hacer la iteración. Es decir, por ejemplo, acá, mi matriz de estado en el tiempo i va a ser mi matriz de estado en el tiempo i-1 más el paso Euler en el tiempo i-1 en esa misma variable que es el segundo espacio. Y eso va a ser mientras i sea menor que n. Entonces hago como todos los pasitos y avanzo un i. Y me devuelve la matriz de estado. Luego esa matriz de estado, al final, es la que va a pasar. Entonces, ahora quizás se entiende más todo esto abstracto. Ahora que hicimos todo esto abstracto, yo probé como algunas condiciones iniciales. Ya, n va a ser 15, que va a ser como a los 15 tiempos para esto. Y voy a probar esta condición inicial, que es que los dos partan en situaciones opuestas. Entonces, para invocar todo esto, yo tengo que llamar a Sol Euler con mis condiciones iniciales, con ecuación de movimiento, la llamo ecuación de movimiento, que es esa función. Entonces, Euler me recibe con las condiciones iniciales la ecuación de movimiento que se obtiene al poner las condiciones en eso que me implementa la EDU. Con un dt de 0,01, que es un dt chico, y n. Entonces, si yo le doy correr a esto, si carga, estaría bacán. Bueno, me da esa imagen. Ahora, si yo le cambio el dt a 1, por ejemplo, esto se ve así. Si le cambio un dt a 0,1,
Eso se ve así. Si cambio la condición inicial a la otra, donde parten como en la misma posición, esto se ve así. Si le pongo un dt más chico, esto se ve súper bonito como una función sinusoidal. Ahora, ¿qué quiero que entiendan con esto? Es como la metodología detrás de la programación. Este código capaz que no lo hayan entendido mucho, porque en verdad igual es como extraño programar métodos. Cuando lo hagan se van a dar cuenta que igual no es tan trivial. Y al final lo que hay de fondo es eso, que con distintas condiciones iniciales van a tener distintos resultados, y el dt les va a decir qué tan cercano o no es a lo que ustedes esperan de la solución analítica. Por ejemplo acá, entre más chico, más es sinusoidal, y entre más grande, más explota. Y por ejemplo, si pruebo con una condición inicial de puros ceros, es decir, no hay movimiento ni velocidad, lo que yo voy a esperar es que no haya movimiento alguno. Uf, que está lento. Bueno, cuando cargue, van a cachar que se va a ver una línea recta. Ah, es que le puse un dt muy chiquitito. Eso pasa. Van a llegar a un punto en que con un dt muy chico no va a cargar. Y ahí es cuando, como el máximo dt que pueden usar, en verdad va a depender de la RAM que tengan en el computador. En un computador normal, como que con dt mucho más chicos que ese no corre. Y si tienen un programa muy grande, no corre. Y eso, por eso les piden programar en general con varios métodos para que lleguen a soluciones más o menos exactas. Así que eso era como lo que les quería mostrar. Igual creo que en una de estas lo había hecho. Ahí está, lo puse con un dt más grande y ahí es una línea constante. Entonces como que si ustedes saben más o menos qué esperar, pueden saber si su método numérico tiene sentido o no. Oye, Feña, ¿a qué te refieres con el DT? Es como, no sé, no entiendo qué es exactamente. El dt, cuando yo estoy haciendo un método numérico, es como, al fin de cuentas, el espacio entre los saltos que yo hago. Porque yo analíticamente hago una función continua. Pero cuando hago un modelamiento numérico, hago como, tomo el punto acá, lo tomo 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 acá, y digo, ya es como así. Ese es el dt. Es el espacio entre cada uno de esos saltos. Ya, muchas gracias. Y bueno, eso era lo que les quería mostrar. Igual voy a tratar de hacer también una cosa numérica para la próxima semana. Voy a ver si alcanzo a programar alguna de las otras métodos. Quizás con otro problema más simple, porque igual este era como pajero de programar para, por ejemplo, Rongekuta. Eso es una cosa súper asquerosa de hacer. Pero eso, ojalá les sirva más para la tarea. Y igual voy a dejar el video. Oye, Fernanda, Y voy a subir. Dime. se supone que viendo el apunte deberíamos aprender a hacer esto. Es que en el apunte sale como teóricamente cómo se hace. No les va a enseñar a programar el apunte. Sale como, por ejemplo, acá había puesto algo así, que es esto. El paso de Euler es de t por f de x de t, y de t. Que eso sale en el apunte, ¿cachai? Así te los muestran ahí. Así que por eso vi necesario igual hacerles una clase como para que tuvieran una mejor visión de lo que va a ser la tarea. Ya. El DT, perdón, ¿era el DT? ¿Qué representaba?
El DT es la distancia entre los saltos, porque yo cuando hago un método hago una aproximación numérica, es decir, tomo un punto acá, un punto acá, un punto acá. El DT es qué tan espaciados están esos saltos, es decir, un DT chico están más cerca, y un DT grande están más lejos. Por eso cuando yo subo mucho el DT, como que explota porque ya no sabe qué hacer la función, ya que toma valores, como la función hace así, toma valores acá y hace una línea fea y queda muy feo todo. Claro. Ya, vale, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillo? Fernanda, ¿qué Eh, recomendabas oh, shit. utilizar? Perdón, perdón. ¿Qué recomendabas Tranqui, dale. utilizar para esto? Yo estoy usando Anaconda. Esto. Y acá se meten como a la interfaz y abren Spider. Y ahí viene como en general con los paquetes instalados y todo, entonces no tienen que hacer nada más. Vienen con NAMP y eso. Okay, NAMP y Matplotlib, creo que así se llama el otro. okay. Igual pueden usar PyCharm, como les decía, pero igual Anaconda apaña caleta, porque en PyCharm tienen que instalar ustedes los paquetes y eso quizás les complica más. Gracias. ¿Esto es llegar y googlear así, descargar esta cosa? Sí, yo puse como Anaconda, Python y lo descargué, es gratis. Vale, vale. Este es el Python 3.7. Y si se fijan, igual la programación no es distinta a la de 2 punto tanto que vieron en Intro a la Progra. Como que al final es lo mismo. Yo acá trabajé harto con listas, pero igual hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, En si no todo tienen caso, 4 variables y tienen 2. en todo caso son hartas líneas de código, unas 70. Sí, para la tarea hice como 500 líneas de código o más. No, fue horrible. Bueno, Así que igual les aconsejo partir luego porque es bien larga la tarea. Yo me demoré como en el puro código sus 40 horas reales, o sí. Y la que las vi, la tarea igual está fea. Así que por eso traté de hacerles al tiro de la UX para que pudieran partir con algo. Y cuando partan, voy a dejar el video en YouTube. Y no sé si les puedo subir el código, pero voy a preguntar. Porque quizás el profe no quiere, porque es como muy hintazo esta cuestión, pero sí. ¿Ya? Así que eso. Igual, cualquier duda díganme al correo. Igual sorry a los que dejé medios botados la semana pasada, pero en verdad tuve una semana horrible y como que estuve enferma y no pesqué nada, así como que me morí. Así que ahora volví con la tarea numérica. Y eso, pues. Cuídense. Muchas gracias. A mimir. Chao. Cuídate, descansa. Chao, gracias. Igual.